Mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Alabado sea nuestro buen Padre Celestial en esta hora. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque Yahvé es grande y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bendito sea el Señor. Bienvenidos a Lecturas de Esperanza. Seguiremos leyendo el segundo libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Éxodo. Te invito, por favor, a leer allí en el capítulo 7, desde el versículo 8, leeremos en adelante. Reza la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Yahvé lo había dicho. Bendita sea la palabra del Señor. Leímos del versículo 9 al 13 en este momento. Bendita sea la palabra del Señor. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras escritas en esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, dice las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis. Moisés, el portavoz del Altísimo. Bueno, Dios había dicho ya que Moisés le iba a hacer como Dios a Aarón, su hermano, Dios con D minúscula, y Aarón iba a ser como el profeta de Moisés. Profeta acá significa portavoz del Señor. Éxodo 4:15 y el que acabamos de leer en el capítulo 7, versículos 1 y 2. Un profeta debe comunicar fielmente el mensaje que Dios le confía. En Deuteronomio 18:15, Moisés se refirió a sí mismo como un profeta. Y él, apuntando al futuro, prediciendo esta maravillosa profecía de Cristo Jesús, dice: un profeta de en medio de los tuyos, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirás. Mostró entonces cuál era el papel de un verdadero profeta al enseñar al pueblo cómo responder al amor de Dios y cómo relacionarse con nuestro Creador, nuestro Redentor. Cómo conocer al Señor, cómo conocer las enseñanzas de Dios mismo y cómo vivir en armonía con su voluntad, sus planes para ellos, para el pueblo. Así que Moisés sirvió como un modelo, prefigurando a nuestro Señor Jesucristo. Y la predicción de Moisés apuntaba entonces a la esperanza mesiánica del pueblo de Israel de aquel entonces. Vemos entonces ahí a Moisés y a Aarón confrontando a Faraón. El Faraón exigió ver milagro. En hebreo, la palabra milagro está escrita como Mofet, que significa maravilla,
señal o milagro. Así que Faraón requiere milagro como condición, ¿para qué? Para aceptar a Moisés y al Dios que éste representaba, del cual era portavoz. La vara de Aarón se convirtió en serpiente ante Faraón y sus siervos. Pero los magos y hechiceros falsificaron la obra de Dios utilizando sus encantamientos para hacer lo mismo con sus propias varas. En consecuencia, el faraón no quedó impresionado, sino confundido más bien. A pesar de que la vara de Aarón devoró las varas de los encantadores, de los hechiceros, mostrando así la superioridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 7:12. En consecuencia, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, dice Éxodo 7:13. Por lo que rechazó la petición de Dios de permitir que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Solo después de la segunda negativa del faraón y de las claras advertencias de Dios, se desataron las plagas sobre Egipto de forma gradual. Si el faraón hubiera cambiado de opinión y obedecido la palabra de Dios a través de su portavoz, las plagas habrían cesado e Israel había quedado libre para ir a adorar al Señor. Por desgracia, la obstinación del faraón fue más fuerte que su voluntad de someterse a la majestad del Eterno. Y yo preguntaría, cuando nosotros estamos siendo convencidos por Dios Espíritu Santo, nos pasa como faraón a veces, que endurecemos nuestro corazón, que nos obstinamos en nuestro orgullo y en nuestra propia actitud de querer aparecer y endiosarnos a nosotros mismos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que nos dé humildad. Los milagros pueden impresionar a las personas, pero no tienen poder para convencer de que sigan a Dios. Si no, mira ya a Faraón. Él estaba impresionado después con los milagros y las señales que Dios hacía, pero esto lo convenció a él para seguir a Dios. Así que muchas veces requerimos milagros nosotros para creer y confiar en Dios. Tengamos cuidado. Los milagros no proporcionan evidencia para la fe, sino que son señales, según Éxodo 4:8, que indican el camino correcto hacia el Altísimo. Ahí Lucas 16:31, Jesús nos dijo que aunque alguien resucitara de entre los muertos y hablara a los seres humanos, no persuadirían a la gente de su letargo y de su indiferencia, alertándola de que algo especial está ocurriendo. ¿Qué pretenden entonces las señales con nosotros, los seres humanos? ¿Qué es lo que pretenden las señales del Señor? Y ahí, ¿qué es lo que pretendían con el pueblo de Egipto? Pretendían lograr que las personas de verdad presten atención al Eterno y a su verdad. Pero la respuesta de ellas depende de su actitud para con Dios. Mira, es la actitud de nosotros. De ahí depende, en realidad, de lograr que la persona esté prestando atención. Aún escrito está, a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién confiamos nosotros? Los prodigios y milagros no producen fe. Y si no, mira, cuando alguien, Dios le hace un milagro, es como una llamarada de tusa, ¿verdad? Que la gente se pone contenta, muestra agradecimiento, hasta lleva ofrenda, pero después todo pasa, ¿verdad? Los prodigios y milagros no producen la fe correcta, pero pueden ayudar a despertar a las personas
de su letargo y de su indiferencia. De su indiferencia, alertándoles de que algo especial en realidad está ocurriendo. La fe es una relación de confianza en Dios y en su bendita palabra. Enseñanzas y también sus promesas. Ahí en Romanos 10:17 dice, así es que la fe en Dios es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa confianza amorosa, ¿a qué nos conduce a nosotros? Esa verdadera fe. A una obediencia gozosa. No decir, ay, ya no tengo que estarme enojando ni matando a mi hermano porque, eso es pesado. Ya no decimos nosotros, tengo que tener solamente un solo Dios porque ya no puedo amar más a algo o a alguien antes que a Dios. O no puedo andar tomando el nombre de Dios en vano porque es muy pesado. No, ya no decimos, voy a dejar de ganar dinero por guardar el día de reposo. Ya no. La obediencia viene con gozo. Porque el obrar, el guardar los mandatos del Eterno, vienen como consecuencia del amor que nosotros le prodigamos a nuestro amante Salvador, ¿verdad? Alabado sea el Señor. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo dice? Que si amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son una carga en realidad, porque Jesús nos enseñó. Y es por su gran poder y misericordia, por su victoria, que nosotros, al haber sido salvos, al entregarnos a Cristo, ya no nos es pesado todo eso. Y va surgiendo de manera natural, porque la naturaleza divina, cuando nosotros somos transformados en el bautismo, en aceptar a Jesús, vienen como consecuencia, ¿verdad? Primera de Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión tampoco nada es, sino el guardar los mandamientos del Eterno. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra, esa fe que obra por el amor, en respuesta al amor, ¿verdad?, que nosotros le tenemos a nuestro bendito Salvador. ¿Qué opinan ustedes, mis amados? Mis amadas en la fe. ¿Estamos de acuerdo? No es que obrar para salvarnos. No, obramos porque ya hemos sido salvos. Porque ya Dios ha efectuado una transformación y la sigue perfeccionando. Vamos en aumento, ¿verdad? Como la aurora lo va de día en día. Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo. A Moisés se le dijo que el monarca de Egipto no cedería hasta que Dios visitara con sus juicios a Egipto. Mira hasta cuándo iba a ceder. Y podría sacar entonces a Israel mediante señales y mediante una señalada manifestación del gran poder del Todopoderoso. Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella, si quería. Ya lo hemos repetido en muchas ocasiones. Antes que Dios envía sus juicios, envía advertencias claras a través de sus portavoces. Dios quería que se salvara Faraón y los egipcios también. Quizás nosotros estamos mal informados, ¿verdad? Cuando leemos, o muchos ven la película esa, ¿verdad?, que se ha hecho. Y creemos que Dios iba sin pensar y a puño abierto a matar a los egipcios. Pero no es así, ese Dios no, el Dios en el que yo creo, en el Dios de la Biblia, no es así. Envió todos esos juicios para que cayera en sí, hombre, Faraón. Para que recapacitara que no era Dios. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo, hasta que su orgullo
el orgulloso corazón se humillara y reconociera al Hacedor del cielo y de la tierra como el Dios viviente. Bendito sea Jehová. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era esa sabiduría, cuán vano era ese ejército fuerte, cuán débil el poder de sus dioses con D minúscula, que se oponían a los mandatos del gran yo soy. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría. Pongamos atención, hermanos, apreciado que me escuchas, amada hermana. Anularía las supuestas bendiciones que decían ellos recibir de sus dioses inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para que las otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo hebreo se apartara también de la idolatría, porque tenían años de estar ahí revueltos, y tributaran verdadera adoración solo a Él. Así que vemos ahí al Dios, al gran yo soy, versus a los ídolos, a los dioses de los egipcios. Desde el principio de este mundo, el conflicto se ha siempre librado entre quienes adoran al Señor creador y quienes adoran a la creación en sus más diversas formas. La adoración dirigida al creador libera a la humanidad de la esclavitud del pecado. ¿Nota tú? Cuando Jesús viene por primera vez, viene a liberarnos de los pecados. La adoración dirigida a la creación conduce a la degradación moral de la humanidad, hecha a imagen de Dios, y termina en última instancia en su esclavitud. Desde Éxodo capítulo 7, versículo 8, hasta Éxodo capítulo 10, versículo 29, vemos el enfrentamiento del Dios vivo y el de Faraón. El Faraón quiere demostrar que es un Dios. Tú sabes que así se creían los faraones, ¿verdad? Hijos de Ra, en armonía con lo que los egipcios creían, esforzándose por desempeñar el papel de un monarca soberano que tiene el control y decide qué está bien y qué está mal. Por el contrario, Dios quiere liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, pero desea también al mismo tiempo enseñar a los egipcios quién es Él y liberarlos también de la esclavitud de sus ídolos, de la esclavitud de sus dioses. ¿Quién es Él? ¿Estaba Dios, este Dios amante y justo, en contra de los egipcios directamente? No, rotundamente no. El Creador los amaba como a todas sus criaturas humanas, como ama a todos ahora, aunque le dan la espalda. Fíjate cómo es Dios de lindo y maravilloso. Con amor eterno y genuino interés, hizo todas estas maravillas para capturar la atención también de aquellos egipcios que fueran sensibles a los juicios del Señor, a su amor, a la manifestación del poder de Dios en contra de cada uno de sus ídolos que tenía. Al mismo tiempo, nuestro Dios soberano estaba en contra de esos dioses egipcios y demostró que esos eran una invención humana, como lo siguen siendo ahora, y que conducía a las personas al temor y a la esclavitud. ¿Cuál era su objetivo principal de nuestro Señor acá en Egipto? Poner fin a esa esclavitud que también los egipcios padecían a causa de sus ídolos, a causa de la idolatría, para que pudieran servir al Dios viviente, creador y redentor. Sin embargo, si el pueblo egipcio continuaba asociándose e identificándose con esos falsos dioses, el juicio de Dios caería no solo sobre sus ídolos, sus dioses, sino también sobre sus adoradores.
Mira qué tremendo. Eso es para nosotros también ahora, hoy en día. Su idolatría persistente resultaría en castigo y en última instancia en su propia destrucción. Que Dios nos libre a nosotros, que no nos vaya a pasar eso así, ¿verdad? Si tú estás atado por muchos ídolos, déjalos en el nombre del Señor. Dios te liberta, porque Dios te ama. En Números 33:4 se declara el juicio de Dios contra los ídolos. Cada plaga o juicio estaba dirigido contra múltiples dioses egipcios que cautivaban la imaginación, los pensamientos y sentimientos del pueblo, influían en su comportamiento y su vida social y los hacían totalmente esclavos del pecado. A partir de entonces, el alma vivía en completa sumisión a un estilo de vida idólatra, controlado por la magia, la hechicería, la agoguería, y se oponía diametralmente a la libre adoración que brota del Dios creador, vivo y amoroso. Ahí nosotros encontramos a un Dios que quiere salvar a lo sumo, que no es un Dios ese que nos han pintado a nosotros en las películas, que quiere destruir a toda costa a los egipcios. No, yo no sé si tú estabas confundido en esto, pero eso es lo que nos pintan a nosotros en las películas. No, vemos a un Dios amante que quiere atraer la atención también de cada uno de los egipcios para que conozcan al Creador, al Dios vivo y amoroso. Imagínate entonces. Wow, vemos entonces cómo Dios se vierte en amor. A cada rechazo de la luz del Señor manifestaba un despliegue más marcado de su poder. Pero la obstinación que manifestaba el faraón crecía con cada nueva evidencia del poder y la majestad del Dios del cielo, hasta que se agotó la última flecha de misericordia de la aljaba divina. Se agotó. Entonces, el hombre, los egipcios que no atendieron, quedaron completamente endurecidos por su propia resistencia, por su propia persistencia en resistir a la voz de Dios, Espíritu Santo, hablando a través de su siervo, Moisés y Aarón. Faraón sembró obstinación y cosechó lo mismo en su carácter. Que no nos pase eso a nosotros. Que nos obstinemos y rechacemos la voz de Dios Espíritu Santo cuando nos está convenciendo y nosotros seguimos resistiéndonos. Que Dios nos libre. Que Dios te libre, a ti también, ¿verdad? Así que Faraón quería aferrarse de la más leve evidencia que pudiera obtener para justificarse. Al resistir la obra de Dios realizada por Moisés y Aarón, dejó a esos siervos de Dios. Dijo ahí que sus magos también podían hacer esas maravillas y esos milagros. La diferencia entre la obra del Dios vivo y la obra de los magos, de los hechiceros, consistía en que una era una obra del gran yo soy y la otra era obra de Satanás mismo. Una era verdadera y otra era totalmente falsa, una apariencia nada más. ¿Qué decidiremos nosotros frente también a los milagros que a veces Satanás hace? Satanás obra milagros para engañarte, para engañarnos. Tenemos que confiar en un escrito, está. Examinar a esos que se dicen ser profetas de Dios, ¿verdad? Los magos parecieron realizar con sus encantamientos varias cosas similares a las que Dios, el gran yo soy, había efectuado por medio de sus siervos. En realidad, no hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes, sino que por su magia, ayudados por el gran engañador, hicieron que parecieran como serpientes para falsificar la obra de Dios.
Satanás ayudó a sus siervos para que resistieran contra la obra del Altísimo, a fin de engañar a la gente y animarlas en su rebelión. Así que Faraón se agarró de todo lo que pudo para justificar esa resistencia al llamado del Espíritu Santo. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros también, ¿verdad? De estarnos resistiendo. Fíjate, José ya había predicho la liberación de su pueblo en Egipto. Algunos israelitas escucharon y creyeron. Otros, mirando la circunstancia, la angustia y la opresión que los rodeaba, se negaron a creer esa bendita esperanza. A nosotros muchas veces nos puede pasar también que por la gran angustia y opresión estemos cegados y no podamos ver más allá de las nubes negras, más allá de cualquier tormenta. Brilla el sol de justicia para ti. ¿Tú lo crees? Bendito sea el Señor. Creámoslo, hermanos y hermanas, apreciados, adulta y adulto mayor que me escuchas. Creámoslo. El tiempo está cerca. Tenemos que prepararnos, porque se avecinan los juicios a este mundo también. Dios no quiere la destrucción de nadie. Dios quiere que vivas. Hagamos arreglos con la ayuda de nuestro Señor, los juicios de Dios. Ahí en Éxodo capítulo 7, versículo 4, las plagas egipcias eran llamados de atención. Y llamadas allí, especialmente en Éxodo 7:4, grandes juicios que tenían como objetivo a los dioses, a los ídolos de los egipcios, no a los egipcios en sí. No nos confundamos con eso. El diablo quiere confundirte muchas veces, de que si viene un azote de la naturaleza, o que perdiste a tu ser amado, o que tu relación hermosa se rompió sin tú haberlo imaginado, que perdiste tus posesiones. El diablo quiere hacerte creer que es obra de Dios, pero no nos dejemos engañar. Dios te ama a ti y Él va a hacer todo lo que esté a su alcance, y lo ha hecho para salvarte. Pero tú tienes que decidir, ¿verdad? Si te quieres dejar alcanzar por nuestro Señor Jesucristo, por su grande amor mostrado en la cruz del Calvario. Quiero Dios que así sea, amado que me escucha. Éxodo 12:12 dice, Dios también pretendía liberar a los egipcios. Tú lo puedes leer ahí en Éxodo 12:12. De la servidumbre a sus ídolos, poniendo de manifiesto que estos no eran poderosos, ni eran protectores, ni eran bondadosos, que no otorgaban bendiciones, porque esto era lo que los egipcios creían. Para cada favor que recibían, se lo adjudicaban a uno de sus ídolos, a uno de sus dioses. No te equivoques tú. Todo bien viene de parte del Padre de las luces. Bendito sea el Señor, démosle gloria a Él. Así que este encaramiento, esta oposición hacia los dioses egipcios, también ayudaría a los hebreos a no depender de ellos, porque ya también los israelitas allí, ¿verdad? Hasta se estaban acomodando. Imagínense cuántos años de esclavitud ahí. Hasta sus hijas dándolas en casamiento con los egipcios. Si no, vamos a ver más adelante. Los que venían entre medio de la multitud, que salieron de Egipto, ahí venían varios egipcios también. Después lo estudiaremos. Enseñaría también a los israelitas a no temer a esos ídolos, sino a confiar solo en el Señor, el creador y único dador de la vida. Él nada más es la fuente de toda bendición, de toda felicidad verdadera, sabiduría. De Él procedían la paz, la seguridad, el amor y la alegría. Como dice Santiago 1:17, porque toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿A quién le das honra tú? Cuando recibes el bien. Ojalá que se lo des al Creador y Redentor, ¿verdad? Bendito sea Él. En cambio, los dioses egipcios no podían dar vida ni salvar. ¿Por qué?
Porque no son nada, no eran nada. Ni lo fueron allá esos ídolos en Egipto, ni lo son ahora tampoco. Solo son ídolos, trozos de madera, de piedra, figuras hechas de metales preciosos. No podían oír, no pueden ver, ni hablar, ni responder, ni amar, ni pueden cuidarte. Dale la honra y la gloria a Dios. Ahí en Salmos 96:5, 115, 4 al 8, Isaías 44, 9, 20, tú puedes leer qué dice Dios acerca de los ídolos. Los juicios de Dios son descritos como señales y maravillas. Solo en Éxodo 7:3 aparecen juntos estos dos términos. La palabra señal aparece 16 veces en el libro de Éxodo, a saber, en el capítulo 4:9, 7:3, 8:23, 10:1-2, capítulo 31, versículo 13-17, 12-13, capítulo 13, versículo 9-16, capítulo 3, versículo 12, 4-8. Dios realizó diferentes señales ante el faraón por medio de Moisés y Aarón, Éxodo 8:19 y 10:1-2. Además, la sangre de la Pascua debía ser la señal de que Dios es el dador de la vida, que protege de la muerte a las personas. Capítulo 12, versículo 13 de Éxodo. ¿Qué designa el término maravilla aquí? Lo que Dios hará ante Faraón, a pesar del endurecimiento de su corazón. Una maravilla. Éxodo 4:21. En el contexto de las plagas, la palabra traducida como maravilla es estructuralmente crucial para las primeras 9 plagas, porque aparecen 2 veces en la introducción a ellas. Allá aparece en Éxodo 7, 3, 9. 2 veces al final de la 9ª plaga también aparece en Éxodo capítulo 11, versículo 9, 10. Éxodo 12, 12. Ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, firma él. En Números 33, versículo 4. ¿Contra quién iba dirigidos los juicios? Contra los egipcios en sí, contra las personas. Aún contra el mismo rey Faraón. Iban dirigidos contra los dioses. Y se le dio oportunidad. Se le dio oportunidad al mismo monarca. Y se le dio oportunidad de convertirse, de rebajar los humos que tenían, de desistir de la idea de que era Dios y rendirse ante el único Dios todopoderoso. Pero no lo hicieron. Que Dios nos ayude a nosotros. Amado, escucha. Apreciados y apreciadas, hermanas en la fe, que Dios nos ayude a nosotros a que los juicios también que se avecinan a este mundo sean advertencias de amor, porque todas estas son advertencias de amor para que nosotros atendamos a la voz de los portavoces del Señor, a la voz escrita ya aquí en los testimonios de nuestro Señor Jesucristo, que nos señalan a nosotros la relación correcta que debemos de tener con el único Dios vivo y verdadero, el gran yo soy, Yahvé, a quien sea la honra y la gloria. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso es lo que Dios dijo a Israel y es lo que te dice a ti en este día, amorosamente. La paz de Cristo, que supera todo entendimiento, quede con cada uno de nosotros. Te invito a una próxima lectura de esperanza, donde nosotros leeremos que nos convertimos similares a quien nosotros adoramos. Si Dios lo permite, nos encontramos en una próxima lectura. Amén.